Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3 de nuestro curso Sistemas de Información Logísticos. El día de hoy teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso estar desarrollando la sesión sincrónica em, número 3. Ya anteriormente hemos desarrollado otros dos encuentros sincrónicos. Inicialmente realizamos un primer encuentro sincrónico donde dimos una bienvenida al curso, donde de cierta manera se explicó em, cuáles eran los lineamientos para el desarrollo de las diferentes actividades. Después de eso, la semana inmediatamente anterior, desarrollamos un encuentro sincrónico donde hablamos sobre algunos lineamientos del módulo número 1, algunos conceptos y herramientas básicas para el desarrollo em, de ese apartado. El día de hoy, como lo he indicado, teníamos presupuestado el desarrollo de nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo 2, donde vamos a hablar, entre otras cosas, sobre lo que es el análisis estratégico, que está muy relacionado al estudio del entorno de las organizaciones, a entender el por qué es importante tener herramientas de gestión como lo es el sistema de información, que sencillamente permite agilizar ese flujo de información, permite capturar esa información que se produce constantemente al interior de la organización y ponerla a disposición de los diferentes actores, de los diferentes niveles de la empresa que así lo requieren. Vamos a hablar precisamente en qué apartado se puede desarrollar la implementación de un tipo de estos sistemas, como lo son las tecnologías de información y comunicación. Luego de esto vamos a hablar sobre los tipos de difusión de acuerdo al proceso y por último vamos a hablar sobre el proceso de difusión de innovaciones que particularmente habla sobre el ejercicio de cómo se desarrolla, cómo se ejecuta la actividad de manejar el ejercicio de implementación de una herramienta para que presente resultados, ¿no? Porque uno de los errores que comúnmente se cometen a la hora de implementar este tipo de herramientas es que se cree erróneamente que simplemente por el hecho de implementar una herramienta ya inmediatamente se va a obtener los resultados, que inmediatamente se obtiene el beneficio. Pero realmente es necesario que se desarrolle adecuadamente la labor de constantemente validar cuáles son realmente las necesidades de la empresa para allí, a partir de ese punto, pues desarrollar los ejercicios de optimización y que obviamente la implementación de la tecnología repercuta directamente en un beneficio para la empresa. Entonces, como punto de partida, primero que todo voy a realizar una breve presentación del módulo número 2 de nuestro curso, módulo que desde el pasado día lunes han empezado ustedes a desarrollar. Este módulo número 1 está compuesto por dos actividades por desarrollar realmente, em, de las cuales precisamente la primera ya se encuentra habilitada. Vamos a dirigirnos directamente a nuestro plan de formación para poder visualizar cuáles son precisamente esas fechas de presentación. Bien, la primera actividad de este módulo 2 es la actividad 3, tarea otros sistemas de información logísticos. Esa actividad se habilitó el pasado lunes 21, antier, a las 8 de la mañana y permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del día lunes 5 de julio, es decir, de este lunes que viene en 8 días. Una vez se cierre esa actividad, se habilitará inmediatamente la evaluación final del aula, la cual va a estar habilitada desde las 8 de la mañana del 5 de julio
hasta las 11:59 o 23:59 del día 18 de julio, que es un día domingo. Por favor, tengan en cuenta eh, algunas sugerencias respecto al aula. ¿Cuáles son esas sugerencias? Tengan en cuenta que el cierre de esta última actividad concuerda con el cierre de manera definitiva del aula, del curso. En ese sentido, em, si ustedes presentan algún inconveniente, alguna dificultad, algún problema en lo que respecta a la presentación de la evaluación final, pues si la realizan durante el primer fin de semana o la primera semana en la cual va a estar habilitada, con gusto yo podré ayudarlos a resolver ese inconveniente que se presente. Pero si ese inconveniente se presenta durante, por ejemplo, la tarde del día 17 de julio o la mañana del 18 de julio, ya estará fuera de mi alcance poder ayudarlos a resolver algún inconveniente que se les haya presentado. Entonces, por favor, verifiquen muy bien ustedes ese tiempo que van a contar para el desarrollo de esa evaluación final. Como se pueden dar cuenta, van a contar con un tiempo de 2 semanas completas para desarrollar la presentación. Entonces yo los invito, los animo a que realicen la presentación de esa actividad en lo posible durante la primera semana en la cual va a estar habilitada. Bien, bueno, em, introduciéndonos entonces en lo que es el contenido de este curso y de este módulo número 2. Lo primero que vamos a tratar de aterrizar son los conceptos asociados al análisis estratégico. ¿De qué se trata o qué aborda ese análisis estratégico? El análisis estratégico es un concepto que surge con la agrupación de diferentes metodologías que existen para analizar los factores que generan algún tipo de impacto dentro del desarrollo normal y cotidiano de actividades en una empresa. Realmente es una visión doble que se desarrolla en las organizaciones, una visión hacia el interior de la empresa y otra hacia el exterior. La visión que se realiza hacia el interior de la empresa tiene un objetivo particular y es evaluar cuáles son las competencias, las herramientas, los elementos con los cuales cuenta la empresa. Es decir, en otras palabras, lo que se realiza es un diagnóstico interno de la organización. Se trata de validar cuál es el estado real y actual de la empresa. A partir del desarrollo de esas actividades, la organización podrá ser consciente de los elementos que desarrolla de manera adecuada, cuáles son sus fortalezas, en qué se destaca, qué realiza bien. Y también será consciente de los elementos en los cuales pues, no se destaca mucho, ¿no? Presenta errores o inconvenientes. Y realiza una mirada hacia el exterior para entender cuál es el contexto en el cual está desarrollando sus funciones, sus actividades, cuáles son los cambios de su entorno, cuáles son las características del medio en el cual desarrolla su actividad, cuáles son las acciones que comúnmente desarrolla. ¿m? Tratará de validar constantemente información del entorno para a partir de allí empezar a diseñar las actividades que posteriormente implementarán. Entonces, básicamente, lo que se realiza o lo que se desarrolla en este análisis estratégico es una visión amplia de las características de la empresa y también del entorno en el cual desarrolla su actividad económica. De cierta manera, la visión interna le permitirá identificar las armas, identificar las herramientas que utilizará para enfrentarse o para competir en ese mercado externo que también verifica y también valida por medio de esa visión hacia el exterior de la empresa. Bien. Entonces, en primer lugar, encontramos el análisis de los factores internos y precisamente se trata de una visión hacia el interior de la organización para validar los aspectos de un diagnóstico actual o real
que el momento en que la organización desarrolla el ejercicio. El análisis de los factores internos puede identificar aspectos como debilidades, como también fortalezas. Pero no solo se enfoca en identificar fortalezas y debilidades en cuanto a las características puntuales que tienen los trabajadores de la organización, sino que también se concentra en identificar esos aspectos em, en los sistemas de gestión con los cuales cuenta la compañía, como por ejemplo lo puede ser un sistema de información, o también en los recursos que se asignan para el desarrollo de funciones dentro de la empresa. En ese sentido, las organizaciones, al realizar una evaluación de factores internos, estará tratando de identificar todos los puntos en los cuales pueda llegar a presentarse una debilidad para la organización. Realmente, dentro de ese ejercicio, es común que se tienda a centralizar la dinámica, centralizar la actividad de evaluación de factores únicamente hacia los procesos. Es similar a cuando se realiza el proceso de verificación de em, oportunidades de mejora en las organizaciones y el desarrollo del ejercicio de mejora continua. Es común que se centralice ese proceso en el ejercicio de cada uno de los procesos de gestión de la compañía. En otras palabras, siempre se trata de verificar proceso a proceso cómo se pueden optimizar los resultados, cómo se van a mejorar las labores, las actividades que se desarrollan y que se realizan en cada proceso de gestión, pero no se realiza o no se ejecuta de manera global, no se realiza de manera general o en la interacción, particularmente a lo que quiero referirme. Es común entonces que las organizaciones, por ejemplo, empiecen a evidenciar que efectivamente se ha empezado a desarrollar un mejoramiento continuo, una optimización en los procesos de manera particular. Es decir, que, por ejemplo, tenemos un proceso A que anteriormente eh, tenía una duración de 50 minutos y ahora tiene una duración de 35 minutos. Y que tenemos también un proceso tipo B, el cual tenía antes una duración de 60 minutos y ahora se está demorando tan solo 50 minutos. Entonces, bien, empieza a identificarse que existe una optimización entre cada uno de esos procesos de gestión, pero cuando se empieza a verificar eh, los resultados en términos generales de la empresa, se dan cuenta que esa optimización no se obtiene en términos generales, que los resultados siguen siendo exactamente los mismos, que no hay ninguna optimización. Y sucede que esto en muchas ocasiones se presenta debido a que esa optimización que se consigue, esa mejoría, se pierde en el momento en que hay un paso de un proceso a otro, en la interacción de los procesos, ¿sí? Entonces, ya el proceso de 35 minutos terminó su gestión y va a pasar al proceso B, pero el tiempo de traspaso del proceso A al proceso B se tarda 40 minutos. Entonces está el proceso B esperando durante 40 minutos para iniciar su proceso, porque se ha concentrado siempre en optimizar los elementos internos de los procesos, más no su interacción. También el ejercicio de evaluación interna, de diagnóstico interno, se tiene que validar cuáles son las fortalezas y debilidades también en la interrelación e interacción entre proceso y proceso de la compañía. También se desarrolla un ejercicio de verificación de factores externos. En ese ejercicio de verificación de factores externos, pues básicamente se busca es evaluar cuáles son los resultados que consigue, que alcanza la organización de acuerdo a el medio en el cual compite. Acá vamos a tratar de identificar aquellos factores que pueden generar un impacto significativo en el desarrollo normal de funciones de la compañía y que puede llegar a repercutir a una modificación total de la empresa.
Es normal que las organizaciones tengan que tomar decisiones de manera constante para dar respuesta a estas mutaciones o a estos cambios que se presentan en el entorno. Son diferentes cambios de cualquier tipo que se pueden llegar a presentar en el mercado en el cual la organización desarrolla sus funciones. Por ejemplo, cambios de tipo político que llevan a una organización a tener que cambiar o modificar su actividad o sus estrategias. Comúnmente cuando se habla de los factores externos, se hace uso de una metodología muy completa como es la metodología PEST, que nos ayuda a validar diferentes factores. Hay otros autores que agregan otras dos palabras adicionales y completan la metodología PESTEL. Y hay otro que le agrega incluso otra más y completa en la metodología PESTELI. Pero algunos autores consideran que no es necesario realizar esa desagregación, sino que esos dos factores que se desagregan en esas otras metodologías son factores que están incluidos dentro de la metodología PEST. ¿De qué se trata la metodología PEST? Hace referencia a los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Dentro de los factores políticos estamos hablando de cualquier tipo de modificación política que pueda llegar a repercutir en que la organización se vea obligada a realizar algún tipo de modificación o cambio en su estrategia. Por ejemplo, imaginémonos que ustedes tienen una empresa de tenis, de fabricación de tenis, y resulta que el 40% de las ventas que ustedes realizan las exportan al mercado del Ecuador. Resulta que por alguna mutación política que se presenta, algún cambio, se cortan los diálogos diplomáticos con el vecino país del Ecuador y se cierra la frontera. Eso significa que hay un 40% de la producción que usted realiza que en este momento va a tener que ubicar dónde ponerla. Siguiente factor, económicos. Cambios de tipo económico que pueden afectar directamente el funcionamiento de la empresa. Bueno, esto sí es parte del día a día. Por ejemplo, el alza o baja del dólar. Si mi organización se dedica a importar productos o importar materia prima, por ejemplo, pues seguramente haré esa transacción en dólares. Y al realizar esa transacción en dólares, ahora tendré que pagar por más pesos por cada uno de esos dólares que necesite adquirir para poder comprar la materia prima que importo. Cambios de tipo social. Cuando existe o se presenta alguna mutación, cambio dentro de la percepción que tiene la sociedad respecto a un producto que puede llegar a afectar directamente a una organización. Por ejemplo, cuando en su momento se presentó una percepción general por parte de la sociedad sobre las gaseosas como una bebida que afectaba la salud y empezó comúnmente a tomarse té de helado como la respuesta a esa bebida que no era saludable. Pues bueno, esto obviamente en su momento fue un reto para las organizaciones productoras de bebidas gaseosas, aunque por lo menos en nuestro mercado la gran mayoría de ellas decidieron lanzar una marca de té helado y de esa manera permanecieron compitiendo dentro del mercado. Cambios de tipo tecnológico. Cuando surge una nueva tecnología, una nueva herramienta que sencillamente está asociada con, con la actividad que se desarrolla. Entonces, imaginémonos que surge una nueva herramienta tecnológica que permite realizar los tenis que yo elaboro, pero ahora esa nueva herramienta tecnológica permite desarrollar esos tenis en la mitad del tiempo y a la mitad del costo. Entonces tengo que evaluar si me conviene a mí de pronto implementar esa herramienta, ¿sí? Si de pronto me serviría a mí comprarla. ¿Y qué pasaría si de pronto uno de mis competidores la adquiere? ¿Qué reto representaría para mí igualarlo competitivamente? Hasta allí va la metodología PEST. Como lo mencioné, algunos autores agregan otros factores adicionales, como los factores ecológicos, cualquier tipo de mutación en el medio ambiente que llegue a afectar directamente a la organización, y los factores legales, cualquier tipo de cambio normativo o legal del mercado que repercuta directamente en el accionar
de, de la empresa. Entonces allí tendríamos que mencionar, por ejemplo, algún cambio de tipo normativo que, por ejemplo, cambie la forma de contratación en el mercado. Por ejemplo, acá que ya no pudieses contratar empleados por prestación de servicios, por obra labor, sino únicamente contratos a término indefinido. Pues bueno, entonces de esa forma em, cambiaría el escenario para una empresa. Pero muchos de los autores consideran que esos dos factores están incluidos dentro del factor político, porque se entiende que el factor político determina la normatividad legal y el factor ecológico también está ligado por allí a la normatividad legal. Se entiende que posiblemente las organizaciones puedan verse afectadas cuando sale una normatividad relacionada con el manejo del medio ambiente. Por ejemplo, protección al medio ambiente, utilización de recursos naturales, manejo de residuos, por ejemplo. Entonces, lo ligan directamente a los factores políticos. Y hay otros autores que desagregan un factor adicional que es la industria. Estamos hablando de cambios generales dentro de la industria que pueden llevar a em, repercutir directamente en una organización. Imaginémonos ahora el sector automotriz. Es un sector que en los últimos años muchas y la gran mayoría realmente de las marcas o grandes marcas que se dedican a la producción de vehículos están pasando de producir vehículos a combustión a vehículos eléctricos, 100% eléctricos. Vemos hoy en día marcas como Mercedes-Benz, Chevrolet, Ford, Hyundai, que hoy por hoy están enfocados ya en producir vehículos eléctricos, incluso muchas de estas marcas que les he mencionado ya hoy por hoy cuentan con por lo menos un vehículo eléctrico dentro de su gama de productos e incluso en algunos casos hasta dos y tres. Entonces, esto es un cambio dentro de la industria. La industria está pasando hacia otra visión, hacia otro lado, hacia otro tipo de productos y demanda que todas las organizaciones de ese sector, de esa industria, pues sigan ese camino. Esos son cambios de tipo industrial, dentro de la industria. Otros autores, o muchos autores realmente consideran que este tipo de mutaciones o cambios están directamente ligados a los cambios o mutaciones tecnológicas y que no es necesario desagregarlos con un grupo de factores adicionales. Bien, bueno, em, para poder manejar adecuadamente toda esa información, tanto la que se produce de manera interna, por medio de la cual nosotros identificamos fortalezas y debilidades, como también la que nosotros tratamos de capturar del entorno externo, pues existen herramientas como lo son las TIC, como precisamente también son los sistemas de información, que sencillamente nos permiten manejar adecuadamente todo este tipo de información que se produce. ¿En qué niveles se puede realizar la implementación de estas tecnologías? Existe un núcleo técnico, un núcleo que podemos denominar que está directamente y muy estrechamente ligado con los productos y servicios que ofrece la organización. Es un núcleo directamente asociado a los procesos clave de la compañía, a los procesos productivos de la organización. Un segundo núcleo que corresponde al de sistemas de información. Este segundo núcleo se encarga precisamente de gestionar todos los sistemas de gestión que tiene la compañía para adecuar y manejar la información que se produce de manera interna. Y hay un tercer núcleo que corresponde a los núcleos administrativos. Esos núcleos administrativos son aquellos que desarrollan actividades netamente asociadas a la administración y gestión de la compañía, más no a una relación directa con los productos que utiliza la organización, o que produce, perdón, la organización. Existen diferentes tipos de herramientas que se desarrollan o que se pueden gestionar en estos diferentes niveles. A su vez hay una eh, división en tres tipologías. Algunas de esas tipologías tienen una subdivisión adicional. La primera de ellas, la tipología 1, son innovaciones en procesos restringidas al núcleo funcional de las TIC. Esta
tipología a su vez tiene dos subdivisiones, una tipo A, que son innovaciones en el proceso administrativo basado en las TIC, y una tipo B, que son innovaciones tecnológicas en los procesos. El tipo 2 son innovaciones basadas en TIC en el proceso de administración interna de la organización. El tipo 3 son innovaciones basadas en TIC orientadas a los procesos centrales de producción de bienes y servicios. Estas innovaciones tipo TIC a su vez basadas en TIC, perdón, están a su vez subdivididas en tres tipologías: innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo, innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización y también innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores o con clientes. Podemos identificar entonces que la tipo 3 está ligada o inmersa en el núcleo técnico, ¿no? Porque son TICs que se relacionan directamente con los productos, con los servicios que ofrece la empresa. Están allí directamente ligadas a ese núcleo técnico de la organización. Las innovaciones tipo 2 son aquellas que están asociadas a los sistemas de información, el nivel 2, el nivel de sistemas de información, y las tipo 1 hacen referencia o corresponden a aquellas TIC que pueden implementarse dentro del núcleo administrativo, en el que solamente se desarrollan actividades para la administración interna de la compañía. Bien. Bueno, ahora bien, ¿cómo se debe desarrollar adecuadamente un ejercicio de implementación de estas herramientas? Es común que dentro del entorno organizacional se perciba erróneamente que ese ejercicio de implementación de herramientas, que ese ejercicio de implementación de tecnologías se debe desarrollar simplemente por el hecho de conseguir un resultado particular, por conseguir una mejor posición de la empresa dentro del mercado. Pero con esto me refiero a que comúnmente la implementación de tecnologías, la implementación de herramientas, se ha desarrollado a lo largo de la historia en las empresas, por lo menos en nuestro país, sin realmente tener un conocimiento pleno del por qué se está ejerciendo. Se cree erróneamente que con el simple hecho de implementar una tecnología, inmediatamente la organización va a obtener resultados, va a obtener mejorías, va a obtener un beneficio. Pero realmente debemos tratar de identificar cómo el esfuerzo, cómo las actividades que se desarrollan dentro de una empresa repercuten directamente en ese beneficio de la organización. Las empresas deben primero que todo validar la situación real de la compañía para que ese ejercicio de implementación de una tecnología tenga un resultado particular, tenga un objetivo central, ¿sí? Que tenga una razón de realizarse y no que se realice como una moda administrativa, por el hecho de que el principal competidor del mercado lo hizo y el segundo también y el tercero, entonces yo también lo voy a realizar porque identifico que de esa forma pues algún beneficio debo poder alcanzar. Esto es un pensamiento erróneo. Las empresas deben concentrarse en validar el por qué realmente es importante desarrollar ese ejercicio de implementación de TIC. Para esto traigo el día de hoy una metodología que me gusta hablar al respecto porque precisamente fue objeto de estudio de mi investigación académica en el proceso formativo como magíster. Este es un proceso que describe cómo debe desarrollarse la difusión de una innovación dentro de una empresa. Una innovación que entiéndase puede ser una tecnología de información y comunicación, como por ejemplo puede ser un sistema de información logístico. Realmente, esta metodología va desde una fase previa, en la cual se verifica el estado actual de la empresa, se realiza un diagnóstico interno, como cuando lo mencioné en el apartado de análisis interno de la compañía, y va hasta una fase posterior en la cual se validan cuál es el resultado que ha logrado obtener la herramienta en términos de competitividad, en términos de productividad y eficiencia. El proceso abarca
3 etapas principales, una etapa de iniciación, seguida de una etapa de implementación y finalmente una etapa de uso. Y cada una de estas cuenta con unas fases de desarrollo. Dentro de la primera etapa de iniciación hay 3 fases. Una primera fase de establecimiento de la agenda, donde realmente se lleva a cabo el diagnóstico interno de la compañía. Se realiza una búsqueda general de situaciones no deseadas dentro de la organización. Se busca e identifica problemáticas que se estén presentando dentro de la empresa. A partir de identificar esas problemáticas, pues se desarrollan actividades orientadas a jerarquizar esas problemáticas que se han logrado observar. Es decir, de cierta manera vamos a tratar de determinar cuáles de esas situaciones no deseadas tienen una repercusión mayor, una repercusión directa sobre los resultados o sobre los beneficios que puede llegar a alcanzar la empresa. Aquellos problemas o aquellas situaciones no deseadas que tengan mayor relevancia deben ser sobre las cuales debemos centrar nuestro ejercicio. Luego de esa fase de establecimiento de la agenda, ingresamos a la siguiente, que es de compatibilización. Una vez contamos con un número de situaciones no deseadas seleccionadas, vamos a indagar en el mercado, a realizar un análisis en el exterior para tratar de encontrar, de validar cuáles son las herramientas tecnológicas que se encuentran disponibles para la organización, para desarrollar su ejercicio, para tratar de implementarlas dentro de la empresa. Obviamente debo validar es que esas herramientas tecnológicas me permiten a mí dar respuesta o solucionar las problemáticas que con anterioridad pude evidenciar. Ese es el sentido de este punto, ¿no? Evidenciar que precisamente con la utilización de esas em, herramientas voy a poder dar solución a ese inconveniente presentado, ¿no? Con la utilización de alguna de esas herramientas. Debo tratar de hacer un inventario de la mayor cantidad de herramientas que pueda. Tratar de eh, resumir allí o tomar mucha información relevante sobre esas herramientas que están disponibles, teniendo en cuenta obviamente los beneficios que trae cada una, identificando sus características, sus mayores bondades, sus cualidades, para que posteriormente pueda desarrollarse de manera adecuada el ejercicio de selección de alguna de esas herramientas de manera particular. Va a realizarse un ejercicio de cruce entre las necesidades o los requerimientos que tiene la organización respecto a esa herramienta y va a desarrollarse obviamente un ejercicio de identificación de cuáles de esas herramientas representan un mayor beneficio para la empresa. Es decir, si nosotros tenemos un listado del número de necesidades o requerimientos que tiene la organización y lo cruzamos con las características de cada herramienta, podremos identificar cuáles de ellas pues me permiten a mí tener un mejor resultado, ¿no? Entonces vamos a tratar de seleccionar por lo menos una terna de herramientas, de esas ofertas software que me permiten a mí dar soluciones a esas problemáticas, aquellas que obtengan unos mejores resultados. No significa que tienen que ser 3, bueno, si quieren pueden ser 5, eso depende del número de aquellas que, como lo digo, representen un mayor beneficio para la organización. Entraremos en la siguiente fase, que es la fase de adopción, donde se desarrolla un ejercicio de negociación interna. ¿Y de qué se trata esta negociación interna? Pues será necesario que empiece a desarrollarse un ejercicio de validación con los diferentes niveles de la empresa, de validación de información con diferentes apartados, con diferentes departamentos, con diferentes áreas de trabajo, para seleccionar una herramienta de manera particular. ¿Y por qué se desarrolla ese ejercicio de negociación? Pues es muy seguro que alguna de esas herramientas de manera particular represente un mayor beneficio, represente una, eh, un resultado mucho mayor o mejor para otros apartados de la organización. Es decir, que desde diferentes áreas de trabajo se inclinen por seleccionar una u otra herramienta tecnológica. Por eso es importante que se desarrolle ese ejercicio de negociación interna. Em, y con ese ejercicio de negociación interna, entonces, será necesario y oportuno que también se incluya al apartado
o el área financiera para que valide que esa herramienta que por allí se vaya a seleccionar es acorde a las necesidades o por allí al presupuesto que ha establecido la organización para desarrollar la implementación. Con la selección de esa herramienta particular que vamos a implementar, podremos dar finalización a esta etapa de iniciación. Entraremos en la siguiente etapa, que es la etapa de implementación. A su vez tiene dos fases internamente. Una primera fase, que es la fase de adaptación. Dentro de esa fase de adaptación, básicamente vamos a desarrollar una serie de modificaciones en los procedimientos y en la estructura de la organización para poder hacer que la herramienta que queremos implementar vamos a poder implementarla, vamos a poder desarrollarla. Básicamente buscamos es que efectivamente esa herramienta que nosotros hemos diseñado, que esa herramienta que nosotros tenemos allí, que esa herramienta que nosotros deseamos implementar, vamos a poder implementarla dentro de nuestro sistema de gestión. Esas modificaciones procedimentales a qué hacen referencia, bueno, a modificar los procesos internos de gestión para asegurar que se usa esa herramienta. Que por ejemplo, si antes teníamos un proceso en el cual digitábamos o diligenciábamos una información a mano en un formato, ahora lo vamos a realizar dentro de esa herramienta tecnológica. Modificaciones organizacionales, pues cuando la modificación que se realiza, que se ejecuta, es tan grande, es tan significativa, que ya no va a requerir de algún área de trabajo, de algún departamento. Es decir, las modificaciones ya son mucho más grandes. Luego de esa fase de adaptación entraremos, perdón, en la siguiente fase, que es la fase de aceptación, donde realmente se busca incentivar al personal interno de trabajo para que haga uso efectivo y eficiente de la herramienta. Es común que dentro de las organizaciones, cuando se implementa una nueva herramienta de trabajo o cuando se implementa un nuevo modelo de gestión, una nueva metodología de, de- de trabajo, pues se identifique como eso nuevo, como algo que va a entorpecer el trabajo, como algo que va a dificultar el desarrollo de actividades, como algo que va a entorpecer los resultados, como incluso algo que me va a reemplazar dentro de mi trabajo. Realmente deben desarrollarse los esfuerzos necesarios para enfocar al personal interno de trabajo a hacer ver que la utilización de esa nueva herramienta, la utilización de esa nueva metodología está encaminado es a optimizar los resultados, a facilitar su trabajo y a mejorar los resultados de la organización en términos generales para que la organización pueda continuar siendo competitiva y para que ese trabajador pueda continuar desarrollando sus labores en esa empresa. Luego de esto, vamos a ingresar en la etapa final, en la etapa de uso, donde a su vez hay dos fases adicionales, una fase de rutinización, la cual habla de una inclusión completa de la tecnología en las actividades cotidianas, es decir, validar que efectivamente la herramienta hace parte inherente de la organización, que hace parte del desarrollo de actividades, validar que no es posible desarrollar una labor, una actividad, sin que no se haga uso de la herramienta. Eso significa que efectivamente incluimos por completo la herramienta tecnológica dentro de el día a día de la organización. Y por último encontramos la fase de apropiación. Esa fase de apropiación es la inclusión completa de esa herramienta en la medición de efectividad y productividad de la empresa. Es decir, que efectivamente con la utilización de la herramienta hemos logrado algún tipo de resultado que deseábamos. Es decir, que hemos mejorado nuestra productividad, hemos mejorado nuestra eficiencia, hemos tenido algún tipo de resultado beneficioso para la organización. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos, nuevamente les recuerdo, tenemos pendiente para eh, este segundo módulo el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades ya se encuentra habilitada, actividad que tiene como fecha de vencimiento el próximo 5 de julio a las 8 de la mañana. Inmediatamente después se habilitará la evaluación acumulativa del curso, evaluación que tendrá cierre un día domingo a las
23:59 o 11:59 p.m. Por favor, verifiquen muy bien las fechas de presentación de sus actividades. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, envíenmela, háganmela llegar por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente de poderlos apoyar y poderlos ayudarlos en este proceso formativo y en este proceso también de cierre de este curso de sistemas de información logísticos. Les agradezco a todos por su atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.